Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Hola oyentes, bienvenidos a una nueva edición de este tributo en el que saludamos a su conductora, Cecilia Levitt. Hola Alejandro, buenas tardes. Bueno, regresamos a este espacio en el que traes a Radio Sefarad esos tributos maravillosos a personas que consideras merecen un huequito en la historia, y en esta ocasión se lo haces a Regina Jonás. Exactamente, hoy voy a hablar de Regina Jonás, primero porque es una mujer extraordinaria, ese es el adjetivo. Y segundo también porque, bueno, yo conocía la historia de esta mujer, pero justo esta semana me llegó una conferencia de mujer y judaísmo que lo dirige Ethel Barilka, a quien le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Y en esta conferencia, Raquel Orstein, que es una profesional que trabaja en Yad Vashem, dictó una conferencia acerca de la figura de Regina Jonás, que a mí personalmente me aportó muchísimos datos nuevos. Y entonces, en esta semana decidí documentarme, armar el programa para poder compartirlo hoy con mis oyentes. Regina nació en Berlín en 1902 y es hija de Wolf y de Sarah Jonás. Sus padres eran de Europa del Este, es decir, no eran oriundos de Alemania. Y Regina va a crecer en un barrio muy humilde, donde hay una población judía muy grande en ese barrio. Su papá es un comerciante, Regina tiene un hermano, Abraham, 2 años mayor que ella, y es una familia ortodoxa. Tanto Abraham como Regina asisten regularmente a la sinagoga Rickstrasse. Allí estudian literatura rabínica, Talmud, Shulchan Aruch y textos religiosos. Probablemente su padre fue uno de sus primeros maestros, pero este muere de tuberculosis cuando Regina cumple 11 años. Regina siente una pasión muy especial por la historia del pueblo judío, por la Biblia, por el hebreo. Esto ya se ve incluso en su educación secundaria. Y es en esa época que Regina habla acerca de su vocación de ser rabina. Un tema bastante imposible, podemos decir, para una mujer según la ley judía. Sin embargo, ya existen inclusive rabinos ortodoxos que apoyaban, como por ejemplo el rabino Max Weil, era conocido por su actitud, digamos, abierta, digamos, con respecto a la educación religiosa de las niñas. Es así que Regina se matriculó en 1924 en una academia para la ciencia del judaísmo. Es una institución liberal cuyo director es el famoso rabino Leo Beck. Y este admite a mujeres como estudiantes. Ahora, la titulación que otorga esta academia, aquí hay 2 titulaciones, ¿no? Una de profesor y otra de rabino. Las mujeres en general accedían al título de profesoras, mientras que los hombres accedían al título de rabino. Sin embargo, Regina Jonás era la única que aspiraba a ser rabina. En 1930 ya Regina concluye sus estudios con su tesis sobre el tema ¿puede una mujer ser rabina de acuerdo a la halajá? La halajá es la ley judía. Este documento, esta tesis, se conserva hoy en día en el Centro Judío de Berlín. Podemos decir que es el primer intento, vamos a decir, ¿no?, de justificar la ordenación de una mujer según las bases halágicas. Ella quiere probar que no hay ningún impedimento para que una mujer sea rabina. Es como que ella lucha por ese derecho. No es que quiere revolucionar el judaísmo, no es que hace una propuesta innovadora, ¿no?
Ella quiere demostrar que no hay nada que impida en el pensamiento judío ser una mujer rabino. Un poco su intención es demostrar que la igualdad de los géneros se basaba en las fuentes legales judías y por tanto el rabinato femenino debería ser entendido como una continuación de la tradición. Su tesis fue supervisada y aprobada por Edward Blanch, que era un profesor de Halajá en la Hochschule en Berlín. Pero después de su muerte, su sucesor se opone a la ordenación de una mujer como rabina, por lo que Regina se graduó como profesora de religión. Y podemos decir que en los siguientes años ejerció este rol, ¿no?, de profesora en varias escuelas de niñas de Berlín, pero ella nunca olvida su objetivo principal. Y finalmente, en el año 1935, el rabino Max Dinermann, que era el director ejecutivo de la Liberal Rabbiner, un congreso de rabinos liberales, aceptó ordenarla, bueno, con la oposición, ¿no?, de otros rabinos. Pero, ¿qué sucede aquí? Es cierto, ella tiene el título, está graduada como la primer rabina, podemos decir, pero ella no recibe el reconocimiento comunitario. Nadie quiere nombrarla como la rabina de su comunidad, ¿no? Estamos hablando de comunidades liberales. Por tanto, ella enseña, da clases, pero ella quiere dar su prédica, su darush, como lo llamamos en hebreo. Por ejemplo, la comunidad judía liberal de Berlín la va a emplear como consultora rabínica en instituciones de beneficencia, en el hospital judío, en la Vizo. Recién después de la noche de los cristales rotos, estamos hablando de este pogromo del 9-10 de noviembre de 1938, cuando muchos rabinos fueron arrestados, es ella que se ocupó especialmente de las personas más necesitadas, enfermos, ancianos, y es ahí en ese momento donde, bueno, comienza a ser más reconocida. Viaja a otras ciudades, no exactamente en Berlín, pero inclusive algo que me llamó mucho la atención, que se presenta como la discusión acerca de cómo hay que llamarla, porque en alemán no existe la distinción, ¿no? Fraulein, Rabbine, Jonás. Rabbine es para hombre y para mujer no se encuentra el término. Inclusive hay un cartel, una especie de póster muy grande, que se conserva hoy en día, que tiene fecha de febrero de 1938, unos meses antes de la Noche de los Cristales, donde aparece su nombre muy grande, ¿no? Rabine, Fraulein Rabine Jonás, en la Neve Sinagoga, para dar la Abdalá. La Abdalá es el rezo final del Shabbat. Es decir, no le dan una oportunidad, pero no el rezo o la plegaria central del sábado. En 1940 y 41, ella visita comunidades judías en Frankfurt, en Bremen. Estas comunidades se habían quedado sin rabino. Y es así que en estos años tan difíciles, Regina realiza una labor muy importante, sobre todo ofreciendo apoyo, ¿no?, a muchísimas personas. Ella dice así: si confieso las razones que me han motivado a ser rabina, dos cosas me vienen a la mente: mi fe en la llamada de Dios y mi amor por las personas. Dios plantó en nuestro corazón ciertas habilidades y una vocación, sin preguntar por el género. Por eso, tanto hombres como mujeres debemos trabajar y crear según los talentos otorgados por Dios. Y lo firma Rabine Regina Jonás Zeitún, 23 de junio de 1938. Cuando ya las condiciones de los judíos bajo la Alemania nazi se van complicando, fue obligada a realizar trabajos forzosos en una fábrica. Más adelante
le van a confiscar su propiedad, inclusive le van a confiscar sus propios libros. Y el 6 de noviembre de 1942 fue arrestada por la Gestapo junto con su madre y fueron deportadas al gueto de Theresienstadt. Terezín se encuentra en el protectorado de Bohemia y Moravia, a 60 kilómetros de Praga. Es una pequeña fortaleza que había sido construida en el siglo XVIII. En realidad, había sido construida para 7.000 soldados. Y después de la Primera Guerra Mundial ya pasa a ser una ciudad con pocos habitantes. En noviembre de 1941 los alemanes la van a convertir en Theresienstadt. El Stadt es la terminología alemana. En este gueto van a pasar a lo largo de 42 meses 155.650 judíos. El momento de mayor población hubo 59.000 judíos. Yo os recuerdo que este sitio había sido construido para 7.000 soldados. Y aproximadamente 34.000 mueren en el gueto por las terribles condiciones y 87.000 van a ser transportados en 63 transportes a Auschwitz-Birkenau. Los nazis eligen este sitio, no solo para los judíos del protectorado, sino para judíos de Austria, de Holanda, bueno, de Alemania, por supuesto, de Dinamarca, de Rumanía, de Hungría. Es un gueto donde va a haber muchísimos intelectuales. Es un gueto que presenta dos caras, ¿no? Dos caras muy opuestas. Por un lado, el hambre, el hacinamiento, la falta de higiene, pero sin embargo, hay escuelas para niños, hay ópera, hay mucha música y muchísimo arte. Regina va a ejercer en Theresienstadt su función de rabina de una manera íntegra. Es allí donde ella va a trabajar en el departamento de higiene mental junto a Viktor Frankl, este famoso sobreviviente de Auschwitz, que en ese momento es un psicólogo joven, poco conocido, es quien escribirá más tarde este libro, que es El hombre en busca de sentido, y es este libro, ¿no?, que él lo va a escribir basándose en estas experiencias que él tiene en Theresienstadt. Regina y Viktor Frankl trabajan juntos con los ancianos judíos que llegaban de Alemania y de Austria. Estas personas mayores sufren verdaderas penurias en el gueto porque son alojadas en los áticos, en condiciones muy difíciles, tanto físicas como mentales. Y es aquí donde Regina dará, bueno, apoyo espiritual para estos ancianos de Theresienstadt. Hay una pintura inclusive del artista Leo Haas que refleja a estos ancianos, ¿no?, en aquellos áticos. Regina da clases en Terezín sobre temas de judaísmo, de Biblia. Ella siente en ese momento la importancia de su rol como rabina. En este gueto de Theresienstadt se van a encontrar 24 manuscritos, ¿no? Podemos decir 24 conferencias de la única mujer rabino, de Regina Jonás. Esto se conservó, ¿sí? Existen, se pueden encontrar en los archivos del propio gueto de Terezín. Allí se encuentran 5 conferencias de Regina que tratan sobre la historia de las mujeres judías, otras 5 que tratan sobre temas talmúdicos, 2 conferencias sobre temas bíblicos, 3 sobre temas pastorales y 9 introducciones generales a la ética y a las festividades judías. Yo que soy profesora, lógico que nosotros preparamos nuestras clases a mano o en el ordenador. Es esto lo que se encuentra en el gueto de Terezín.
Ahora, no se encuentra solamente estas conferencias de Regina, este es un gueto que es el único, ¿no? Donde se encuentra muchísima documentación de este tipo, un poco por el prototipo de judíos que se encuentran allí, son de Europa Central, judíos intelectuales, como dije antes. Hay 500 clases, ¿no? Y conferencias preparadas por profesores judíos que se encontraban prisioneros sobre todo tipo de temas, de medicina, de arte, de educación, y esas conferencias, bueno, quedaron, se encontraron, ¿no? Y una de ellas es la de Regina. En una de las que se encontró, Regina dice así: nuestro pueblo, el pueblo judío, fue enviado por Dios al interior de la historia como un pueblo bendecido. Ser bendecido por Dios significa dar sin importar dónde estemos o en qué situación nos encontremos. Bendición, bondad, lealtad, amor desinteresado de humildad hacia Dios. El papel del pueblo de Israel fue y sigue siendo iluminar los pilares del mundo. Firma como rabina Regina Jonás, anteriormente Berlín. Regina va a permanecer en el gueto de Theresienstadt a lo largo de 2 años. Y es así que en diciembre de 1944, ella y su madre fueron deportadas al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde fueron ejecutadas al día siguiente. Regina tenía 42 años. La historia de Regina es una historia que fue ocultada, podemos decir, ocultada de la historia. Recién, ya en los años 70, 80, hay una investigadora a la que yo, bueno, le doy todos mis respetos, se llamaba Raquel Odara, fue una investigadora del tema de la mujer en la Shoah. Hay muchos artículos en la red, trabajaba en Yad Vashem, es ella, ¿no? Un poco la que abre el mundo, el rol que tuvieron las mujeres en la Shoah. La realidad es que hasta 1990 nadie había mencionado a Regina Jonás, ni siquiera Víctor Frenkel la va a mencionar y tampoco el rabino Leo Beck, que ambos sobrevivieron a la Shoah. Ahora, justo después de la caída del muro de Berlín, cuando ya se puede acceder a los archivos, una investigadora alemana, que se llama Katharina Kallenbach, está investigando para un artículo. Ella está buscando material para un artículo acerca de las mujeres protestantes durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Shoah. Y es así como le permiten entrar a los archivos y le van a entregar un sobre que va a contener primero las 2 únicas fotos existentes de Regina Jonás. Dentro del sobre va a estar también el diploma de rabino, el certificado de enseñanza, la disertación que ella da en el seminario y luego otros documentos personales de Jonás. Y todo esto, como digo, en un archivo de Berlín Oriental. Y es así que gracias a esta investigadora, un poco la historia de Regina se hizo conocida. Ya en 1999 ya se publica su biografía, es una edición detallada, se encuentra ahí tesis, ¿no? Recuerdo la tesis, y pueden las mujeres servir como rabinos. La biografía ya se traduce al inglés en el 2004 como Fraulein Rabbiner Jonás. Ella da en este libro, ¿no? Da voz a testigos que conocieron también a Regina de manera personal, rabinos en Berlín o inclusive personas del gueto de Theresienstadt. En 2001, ya en Berlín, ya se inaugura una placa conmemorativa en el antiguo lugar de residencia, en ese barrio humilde en el que había nacido Regina.
En 2013 ya se estrena el documental, que es una coproducción británica, húngara y alemana. Está dirigida por Diana Groh. Es un documental que no es difícil acceder a él. Y luego ya también se inaugura una placa en el propio gueto de Terezín. Y para ir cerrando este tributo, yo creo que Regina, bueno, yo al principio dije es una mujer extraordinaria. No sé si podría mencionar más adjetivos, pero para mí es un ejemplo de humanidad, también de humildad. Tengo que también decir que fue pionera por la igualdad de las mujeres. Ella, ¿no?, como profundamente convencida de su llamada, ella busca un lugar al lado de sus colegas rabinos y bueno, y defiende esta idea que los hombres y las mujeres pueden atender y ocupar este rol. Eh, También quiero decir que Regina llegó a los corazones de la gente porque se han encontrado cartas, ¿no?, posterior a la guerra, cartas de agradecimiento, y no olvidemos que todo esto ocurre en un tiempo terrible, ¿no?, en el que ella ofrece consuelo a sus prójimos, a sus semejantes. Y yo quiero terminar con esta frase, ¿no? Mis sentimientos, que lo que ella hace es devolver sentido a la vida. Y con esto me despido. Pues te agradecemos como siempre, Cecilia, que acerques historias tan interesantes aquí a Radio Sefarad. En el caso de hoy, la de Regina Jonás, una historia extraordinaria para una mujer extraordinaria que abrió camino, como nos has contado, en este tributo. Aquí te esperamos, al igual que a todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. מכל בדידותי